Este mensaje fue predicado el día 20 de abril del año 2025 por el hermano Deva Govender y se titula Consumado es y Él ha resucitado. Amen. I want to greet you all in the lovely name of Jesus Christ. Los saludo a todos ustedes en el precioso nombre del Señor Jesucristo. We want to thank the Lord once again that we have this opportunity to be in His presence. Le quiero dar gracias al Señor una vez más por darnos esta oportunidad de poder estar aquí delante de su presencia. Let's bow for a word of prayer. Y vamos a inclinar nuestros rostros para hacer una oración. Heavenly Father, we are Padre Celestial, so thankful this morning, dear God. estamos tan agradecidos esta mañana, Señor. Lord, this resurrected morning, my God, Esta mañana de resurrección, when 2,000 years ago, Lord, you raised your Son from the dead, my God. Y hace 2000 años atrás, Señor, tú resucitaste a tu Hijo de entre los muertos. God, Lord, the grave could not hold him, my Father. Esa tumba no pudo contenerlo. It was your power, Lord, that set him out of that tomb, my God. Fue tu gran poder, Señor, que lo sacó de esa tumba. And this morning, as your children, Lord, we've come in your divine presence Y en esta mañana, Señor, como tus hijos, venimos delante de tu presencia divina to worship you and to praise you, my God. para glorificarte, para alabarte, To give you glory and honor, my God. para darte la gloria y el honor, For all the good things that you have done for us, my God. la honra, Señor, por todas las cosas que has hecho por nosotros. Lord, I pray for your saints gathered throughout the world, También te pido por todos esos santos que se han reunido alrededor del mundo as well as, dear God, locally, my God. y aquellos que están aquí localmente, Men and women on beds of affliction, my God. tanto hombres como mujeres que se encuentran en una cama de aflicción. Minister to them, touch them and deliver them, my Te God. pido que tú los ministres, que los toques, que los liberes, Señor. I pray, Lord, that you will take these mortal lips, Lord. También te pido que tomes a estos labios mortales, Let something be said, Lord, that shall bless your children que puedan decir algo que sea de bendición para tus hijos. this morning, my Father. En esta mañana We ask these mercies in the name of Jesus Christ. te pedimos todas estas misericordias en el nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén. Amen. You can be seated this morning, my brothers and sisters. ¿Se pueden sentar esta mañana, hermanos? We want to thank the Lord once again Y una vez más le damos gracias al Señor to be in His divine presence. porque podemos estar en su presencia divina. We thank the Lord that we have this opportunity to gather together Le damos gracias al Señor porque nos dio esta oportunidad de reunirnos una vez más and serve our Lord. We know that para servir a nuestro Dios. our Lord Jesus Christ is not in the grave, Sabemos que nuestro Señor Jesucristo no quedó en esa tumba, but that He is in heaven. He has resurrected and He sino que Él está en el cielo y Él ha resucitado sent down the Holy Spirit y también ha enviado a su Espíritu Santo to be in our lives. para estar en nuestras vidas. We dealt with the message last week A la semana pasada hablamos de un mensaje where we talked about on Friday. o de un tema, hablamos de esto también el viernes. Brothers and sisters, the curtain was rent and La cortina fue rota we're going to follow up. o rasgada. It is finished and He is risen. Dice, y vamos a continuar con eso. El tema de hoy es consumado es y Él ha resucitado. My brothers and sisters, these are words that you find in the 4 Gospels. Hermanos, estas son palabras que encuentra usted en los 4 evangelios. My brothers and sisters, it is finished was spoken by the Lord Jesus Christ. Esas palabras consumado es fueron dichas por el Señor Jesucristo. And He is risen was spoken by the angels. Y las otras palabras, la otra frase que dice y Él ha resucitado, eso fue hablado o dicho por ese ángel. When brothers and sisters, the disciples went to see Him. Justo allí cuando los discípulos fueron a la tumba para ver lo que había ocurrido. And my brothers and sisters, we know that
those two phrases cannot be removed out of the Word of God. Sabemos que estas dos frases no pueden ser quitadas de la palabra de Dios. No matter how Satan tries his level best, brothers and sisters, the price has been paid. No importa que Satanás haga su mejor esfuerzo para quitar estas palabras, sabemos que el precio ha sido pagado. And we know, brothers and sisters, that we were set free, as well as Jesus Christ will never get back into the position that he was put. Y sabemos que también nosotros fuimos hechos libres y Jesucristo nunca más volverá a ser puesto en esa posición By the Romans, he has donde Él se encontró a manos de los romanos, risen. porque Él ha resucitado. So we realize, brothers and sisters, what took place 2,000 years ago. Aquí podemos ver, hermanos, qué fue lo que ocurrió allá atrás, 2000 años allá atrás. Wasn't just an accident. Y eso no solo fue, en realidad no fue un accidente. The Father, the great eternal Spirit, El Padre, ese gran Espíritu eterno, he had a plan before the foundations of the world. Él tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. And my brothers and sisters, though man didn't know about that plan, Y aunque la humanidad no conocía ese plan, but brothers and sisters, he knew before man could fall that he would need a Savior. Dios ya sabía, inclusive antes de que la humanidad cayera, de que ellos iban a necesitar un Salvador. And 2,000 years ago, the Lord Jesus Christ came into this world, Y hace 2000 años atrás el Señor Jesucristo vino a este mundo. and the grave could not hold him. Y la tumba no pudo contenerlo. Now, my brothers and sisters, we know once they had put him upon, I would say, taken him off the cross and put him upon, put him in the grave. Una vez que ellos bajaron al Señor Jesucristo de esa cruz y lo metieron a esa tumba, Brothers and sisters, the world at large, even today, the Seventh-day Adventist, todo el mundo, inclusive aquellos el día de hoy que son adventistas del séptimo día, brothers and sisters, they still believe that Jesus rose on a Saturday. ellos aún creen que Jesús resucitó el día sábado. But if they read the scriptures carefully, the Bible says concerning the wave offering that it Pero si leyeran las escrituras más detalladamente, was to be done on the morrow after the Sabbath. se darían cuenta que la ofrenda debería de ser ofrecida la mañana después del sábado. The morrow after the Sabbath is actually the day after Saturday. La mañana después del sábado, es ese día después del sábado, Jewish Sabbath, which would be Sunday. basados en el sábado o sí, en el sábado de los judíos, en el Sabbat, y eso es el domingo por la mañana. And but you see, man still follows in that tradition. Pero podemos ver que muchos hombres aún continúan celebrando esa tradición de esa manera. But we know, brothers and sisters, when they brought him down from the cross, Ahora nosotros sabemos que cuando él fue bajado de esa cruz, brothers and sisters, the Pharisees, the scribes, los fariseos, los escribas, they came to Pilate ellos fueron allá con Pilato. and they said, Pilate, they spoke to Pilate and they told him, when you know, Y ellos le dijeron, Pilato, bueno, usted ya sabe lo que ocurrió. they mentioned the name, this deceiver. As Ellos le mencionaron a Jesús, le asignaron un título. Ellos dijeron, este engañador. spoken that, you know what, he would rise after 3 days. Este engañador dijo que él iba a resucitar después de 3 días. And so they spoke to Pilate and told him, you know, maybe the disciples will try and steal his body. Ellos hablaron con Pilato y le dijeron, bueno, quizás sus discípulos vayan a intentar robar el cuerpo. So we ask you for permission, or at least you, Y te pedimos de tu permiso o
te rogamos que tú, Pilato, seal that tomb up. por lo menos selles esa tumba. And Pilate was irritated by that time. En aquel tiempo Pilato estaba bastante irritado por esa situación. So he said, Pilate said unto them, ye have a watch, you have guards, you have soldiers, go your way. Versículo 65, Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Make it as sure as you can. So they went and made the sepulchre sure. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro. In other words, nobody can break in. En otras palabras, nadie podía entrar ahí. Sealing the stone and setting a watch. Sellando la piedra y poniendo la guardia. Now, my brothers and sisters, I may not have the time this morning, but Ahora, hermanos, quizás yo no tenga el suficiente tiempo esta mañana. you know, there's another sermon in that alone. Simplemente en esta parte de la escritura hay otra predicación que pudiéramos usar ahí. But brothers and sisters, the world at large, religious mankind, and up till today, Pero el mundo religioso, hombres religiosos, hasta este día, they want to seal that tomb. ellos han querido sellar esa tumba. In other words, they don't want anything further to happen. And my brothers and En otras palabras, ellos no quieren que algo más ocurra. sisters, they would go to the highest authorities to make sure that brothers and sisters, nobody can open the tomb and anything can Ellos han ido a las autoridades más altas que existen para asegurarse de que nadie pueda abrir esa tumba. come out of that tomb. But brothers En aquel tiempo ellos querían asegurarse que nadie entrara y nada saliera de ahí. and sisters, we can see from here, they did and was spoken and told what to do. Ve, aquí podemos ver lo que se habló al respecto y cuáles fueron las acciones que se tomaron para sellar esa tumba. And so, my brothers and sisters, that Saturday passed by, but early Sunday morning, Y el día sábado pasó y llegó el día domingo por la mañana. we know, my brothers and sisters, no matter how that tomb was sealed, Y ya sabemos, hermanos, no importaba de qué manera esa tumba había sido sellada. brothers, Jesus didn't need to come through that door of the tomb. Jesús ni siquiera necesitaba esa entrada a la tumba. Él no necesitaba salir por ahí, Because he had a glorified body. porque para ese momento ya él tenía un cuerpo glorificado. No matter what they put there to seal the tomb, No importaba qué cosa ellos pusieran ahí para sellar esa tumba, brothers and sisters, he didn't have to come that way. él ni siquiera tenía que usar la entrada de esa tumba para salir. Because we know later on, my brothers, when the doors were closed, Porque la Biblia dice más adelante que cuando estaban reunidos todos y las puertas estaban cerradas, Jesus came in the midst of the disciples. dice que Jesús apareció en medio de los discípulos. So, brothers and sisters, no matter how you seal that tomb, Entonces no importaba de qué manera ellos hayan sellado esa tumba, he could have come out, but just for él pudo haber salido de cualquier manera. the world to know that that tomb is empty and that grave is empty, Pero eso solamente confirmó al mundo que esa tumba estaba vacía, que no había nadie ahí ya más. brothers, the angels we know moved that stone away. Y sabemos que los ángeles movieron esa piedra, la quitaron de la entrada de esa tumba. And we know, brothers and sisters, from the cross to him being taken off, he rose on the third day. That's Y al ser el bajado de esa cruz, al tercer día, él resucitó. a Bible fact. And my brothers and sisters, so early that morning, Eso es algo que la Biblia nos describe. it says, now upon the first day of the week, very Ahora el hermano está leyendo de Lucas capítulo 24, versículo 1. Anteriormente estábamos en Mateo 27 y este es Lucas 24:1. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. early in the morning, they came unto the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, and certain others with them.
trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. So you're going to understand how they were feeling. Yo creo que usted entiende cómo ellas se sentían. They wanted to, I would say, use these fresh spices to be able to keep, I would say, any kind of dead smell away. Ellas trajeron estas especias aromáticas para pues hacer que cualquier mal olor en la tumba se desapareciera o no fuera tan fuerte. But then it says, and they found the stone rolled away Versículo 2 dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. from the sepulchre. My brothers and sisters, that itself was an amazing thing for these disciples, and Hermanos, eso por sí solo, esa acción fue algo maravilloso. for the women. Eso fue una gran impresión para los discípulos y para esas mujeres. And they entered and found not the body of the Lord Jesus. Versículo 3, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Now, my brothers and sisters, that is why if this was a fake, those disciples and I would say the women, Hermanos, si esto hubiera sido algo falso, yo creo que esos discípulos y esas mujeres, they would have not died for Jesus Christ. Because ellos no hubieran muerto por el Señor Jesucristo. if they stole the body away, brothers, Peter would not want to be crucified upside down. Porque si ellos fueran los que quitaron el cuerpo de esa tumba, yo creo que Pedro no hubiera pedido ser crucificado o morir siendo crucificado con la cabeza hacia abajo. Brothers and sisters, they would say, well, you know what, this was a make-believe thing, but Yo creo que ellos hubieran dicho, bueno, todo esto fue una farsa, en realidad no tenemos por qué morir así. we see the Bible says the body of the Lord Jesus Christ was not there. Pero aquí la Biblia nos dice que el cuerpo del Señor Jesucristo no se encontró ahí. And brothers and sisters, that is why I said it is finished, Por eso es que él dijo, consumado es, being that he died on Calvary, significando que él había o iba a morir ahí en el Calvario and he is risen. My brothers y que también él iba a resucitar. and sisters, you can see that that tomb was an empty tomb. Podemos ver, hermanos, que esa tumba quedó vacía. Brothers, that linen garment that he had, Y aquí en esta ilustración podemos ver unas pequeñas ropas de lino ahí dobladas junto a la roca. and whatever was placed, brothers, Jesus was in no hurry. The Bible says, O cualquier cosa en lo que ellos lo hayan envuelto a él. La Biblia dice que Jesús pues no llevaba prisa. it was folded up and placed at a side. Podemos ver quizás cómo él lo dobló esas ropas y las puso allí a un lado antes de salir. And it came to pass, as they were much perplexed thereabout, behold, two men stood by them in shining garments. Versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Brothers and sisters, that was the angelic host. Hermanos, esos son los ejércitos angelicales. And they never expected this. They were perplexed. They were Y la Biblia dice que estas mujeres no se esperaban eso, estaban perplejas. really troubled, worried about what this situation was all about. Ellas estaban bastante preocupadas, querían saber qué iba a pasar en esta situación. So the angels spoke. Now those are the two phrases I said. It is finished. Y luego esos ángeles les hablaron, y aquí están las dos frases que usamos en el versículo 6. Una de esas frases fue cuando Jesús dijo, consumado es, He is not here, but he is risen. y la segunda se encuentra aquí, dice, no está aquí, sino que ha resucitado. For the past 2,000 years, brothers, those words have been echoed. Por los últimos 2000 años, hermanos, esas palabras han hecho un eco. That the Lord Jesus Christ had spoken those words and said, it is finished, El Señor Jesucristo fue quien habló esas palabras y dijo, consumado es. and he is risen. Y también esta frase, Él ha resucitado. Remember how he spake unto you when he was yet in Galilee. Versículo 6 dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea.
Brothers and sisters, so we cannot forget those two phrases and those words, Entonces no podemos olvidarnos de esas dos frases, de esas palabras, because it cannot be wiped out of the minds of history as well as the Bible. eso no puede ser borrado o quitado de las palabras de la historia o de la Biblia. That, my brothers and sisters, the Lord Jesus Christ has risen Sabemos que el Señor Jesucristo ha resucitado from that grave. de esa tumba. But brothers and sisters, as they came out from that grave, we see, brothers and sisters, the disciples said what had taken place. They were two Cuando ellos salieron de esa tumba, los discípulos se dieron cuenta de lo que había ocurrido. disciples, brothers and sisters, that decided to move away from Jerusalem. Y fueron los mismos discípulos quienes decidieron salir de ahí de Jerusalén. It was about 60 furlongs, miles away. Creo que el lugar hacia donde ellos fueron estaba como 60 millas de retirado de ahí. And they decided to walk, brothers and sisters, to Emmaus. Y ellos decidieron tomar ese camino hacia Emaús. And we see as they were walking, their conversation was very sad. Y la Biblia nos muestra que con un par de ellos, mientras caminaban, su conversación era bastante triste. And brothers and sisters, the Lord Jesus Christ was no more in the tomb. And he had spoken as the Y el Señor Jesucristo ya no más se encontraba allí en esa tumba, pero Él les había hablado. angels have said, didn't he tell you that he'll meet you in Galilee? Porque recuerden, esos ángeles les recordaron, les dijeron que acaso Él no os dijo que Él se encontraría con ustedes en Galilea. And so Jesus Christ had known that disciples were going to go, brothers and sisters, to Emmaus. Y Jesús ya sabía que esos discípulos iban a tomar ese camino hacia Emaús. Some few miles away from Jerusalem. Ese camino se encontraba unas cuantas millas de retirado de ahí de Jerusalén. And as they were talking, Jesus walked along the way. Y mientras ellos estaban hablando, Jesús les salió al encuentro. And you know the story. Y él caminó juntamente con ellos. Y usted ya conoce la historia. He told them what conversation this is. Él les dijo de qué estáis hablando o qué tipo de conversación estáis hablando. That you talk and you were sad. El versículo 25 dice de Lucas 24, dice, entonces él les dijo, dice el hermano, dice, Jesús sabía que ellos estaban hablando y que su conversación era bastante triste. Then he said unto them, O fools, Ahora sí, el versículo 25 dice, entonces él les dijo, oh insensatos, how slow of heart to believe y tardos de corazón para creer all that the prophets have spoken. todo lo que los profetas han dicho. My brothers and sisters, we have to understand, Hermanos, tenemos que entender, Jesus Christ was not a traditional Messiah. Jesucristo no fue un Mesías tradicional. He was the Word. Él era la palabra. And my brothers and sisters, from the time he came into existence, Y desde el momento en que él vino a existencia, he knows that his birth was supernatural. él sabía que su nacimiento fue algo sobrenatural. He knew that, brothers and sisters, his father, and brothers and sisters, created his beginning. Él sabía que su padre fue el creador de todas las cosas. And for 30 years he lived his life. Y por 30 años él vivió su vida. But thereafter, the Lord Jesus Christ did not just go to the synagogues or to some seminary some way. Pero después de ese tiempo, el Señor Jesucristo no fue a una sinagoga o se enlistó en algún seminario To find out what is his mission, para darse cuenta de cuál era su misión what is his purpose, o cuál why era su propósito. did he come into existence. Él sabía eso desde el momento en que él
existió o comenzó a vivir. And he turned the pages of the Word of God, and everything that he had turned, brothers, the Spirit of God enlightened his mind. That is why Y él comenzó a leer esas páginas de la palabra de Dios, y cada vez que él volteaba una página, el Espíritu de Dios venía a su mente para hablarle acerca de eso. after the death and the resurrection, when he is now with his disciples, Y él sabía que se iba a cumplir ese momento. Entonces, después de su muerte y resurrección, él se encontraba ahí con sus discípulos. he doesn't tell them, well, you know what, I'm so sympathetic with you all. Él no fue allí y les dijo, oh, ¿saben qué? Yo tengo mucha simpatía con todos ustedes, lo lamento mucho que se sientan así. You know, you all are feeling so sad now, Yo sé que sus sentimientos son válidos y se sienten tan tristes, that, you know, who you trust in is gone away. Brother, sabiendo que la persona en la que ustedes confiaban ya no está aquí. Jesus Christ was a revelated man. No, dice que Jesucristo fue ese hombre revelado. He turned around and he said, you fools, Él se volteó a ellos y les dijo, insensatos and slow to heart. y tardos de corazón. How come you did not believe? And see, underline the word all. ¿Cómo no creyeron todo lo que los profetas han dicho? All that the prophets have spoken. Todo lo que los profetas han dicho. In other words, what are you and you all are doing? Keep reading the same things over and over. Entonces, ¿de qué les ha servido que sigan leyendo las mismas cosas una y otra vez? And when things are about to happen or has happened, Porque una vez que las cosas, esto que de lo que se habló se ha cumplido, you are in these conditions. y aún así no creyeron, se encuentran en esta condición. Now you just have to correlate that. The same Jesus today is Y nosotros podemos aplicar eso, el mismo Jesús que está con nosotros el día de hoy, in heaven. que se encuentra ahí en el cielo. And my brothers and sisters, he knows the first coming is over. Él sabe que su primera venida ya se cumplió, He's getting ready for the second coming. y ahora él se está alistando para su segunda venida. There are other scriptures in the Word of God that are relevant today. Hay otras escrituras en la palabra de Dios que son relevantes para el día de hoy. What he would say to this generation ¿Qué palabras él le diría a esta generación that is awaiting the second coming of Christ? que han estado esperando la segunda venida de Cristo? If he had to appear in the synagogues and churches Si él apareciera en las sinagogas y en las iglesias en este día, and places of worship today, o en diferentes lugares de adoración, what word would he do and what would he say? He'd say the ¿qué haría él? ¿Qué cosas él les diría? same thing. Él les diría la misma cosa. He'd say, how come you're so slow in heart Él les diría, ¿por qué son tan lentos en su corazón to see what is happening? para ver lo que está ocurriendo? And my brothers, he said to them, oh, fools, how slow to heart to believe all that the prophets have spoken. Versículo 25, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. He didn't say a few things, he said all Él no dijo para creer unas cuantas cosas, no, él dijo para creer todo that the prophets have spoken. lo que los profetas han dicho. Brothers, you know, I feel sorry for those two disciples. You can see how this man, Y quizás uno se sentiría mal por esos discípulos. Aquí en esta imagen usted puede ver a este hombre que está pues bastante triste, dolido. he got his hand on his head. Él tiene su mano sobre su frente. Brothers and sisters, because he's expecting somebody to comfort, and Jesus is saying, you know, Quizás él estaba esperando que alguien viniera a darle confort o se sintiera mal por él. I was with you 3.5 years. I explained all of these things. Y luego Jesús les aparece y les dice, yo estuve con ustedes 3 años y medio y les expliqué todas estas cosas. I spoke to you that I have to suffer
Les dije que yo tenía que sufrir and die and y que iba a morir, then enter into the kingdom. que todo esto era necesario para que pudieran entrar al reino. I'm not going to stay in the grave. You should know that I'm not going to stay in the grave. Yo no me iba a quedar en la tumba. Ustedes deberían de saber muy bien que yo no iba a quedarme en esa tumba. Mary, brother's Lazarus' sister, she knew better. María, la hermana de Lázaro, ella tenía mejor entendimiento que ellos. She broke the alabaster box. Ella fue quien trajo esa caja de alabastro. But here you two disciples are walking and you got this sad conversation. Pero aquí estaban estos dos discípulos teniendo esta conversación triste. And my brothers and sisters, I would have to say that 60 miles or 50 miles, whatever it was, Y no importa la distancia, si fueron 60 millas o 50 millas. passed by very swiftly because it wasn't Yo creo que esa caminata hacia ese lugar pasó muy rápido. El tiempo se fue muy rápido. sufficient time. ¿Ve? Porque ellos quedaron no se dieron cuenta de qué tan rápido pasó el tiempo cuando estaban teniendo esa conversación. For Jesus to explain everything, but in all that he was saying it in love. ¿Ve? Y quizás no tomó mucho tiempo para que Jesús les explicara todo lo que estaba pasando. Because their hearts were burning. For the Quizás el tiempo se les fue rápido porque la Biblia también dice que sus corazones ardían. first time somebody was explaining the scriptures that was making them excited. Porque por primera vez ellos conocieron a alguien que les estaba explicando las escrituras, el significado de muchas cosas que ellos no entendían. That the word was coming alive. Ellos se dieron cuenta que esa palabra que había sido dejada ahí se estaba volviendo una palabra viva. And my brothers and sisters, he speaks to them. And my brothers and sisters opens the word of God. Y aquí Jesús les estaba hablando a ellos, estaba abriendo la palabra de Dios para que ellos la entendieran. And you see, brothers and sisters, Jesus Christ is not confused. He's very alert. Y aquí podemos ver que Jesús no se encontraba confundido, él estaba bastante alerta. Is at the worst, I would say, whippings and atrocities. Él acababa de sufrir todas esas atrocidades y latigazos y todo eso. But his brain is still where it is. Pero su cerebro estaba perfectamente claro. Because, brothers and sisters, the Bible says, and beginning. He didn't just choose anywhere, just open the scripture some way. En el versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés. ¿Ve? Ahora Dios no escogió nomás a cualquier persona para mostrarle su palabra. The Bible says, and beginning at Moses. Dice, y comenzando desde Moisés. And all the prophets. Y siguiendo por todos los profetas. Brothers, I only hope that was recorded. But I have to take a little time to let you know, brothers and sisters. Si solamente esto se hubiera grabado en algún lugar, hermanos. Obvio que todo esto está en la Biblia, pero solo tengo un poco de tiempo el día de hoy When Moses para explicar estas came cosas. down from the mountain, Ahí tenemos a Moisés, cuando él descendió de la montaña. brothers and sisters, God gave Moses the 10 Commandments. Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. But with the 10 Commandments, he gave him the oracles of the tabernacle. Y allí en esos 10 mandamientos él también le dio esas reglas para el templo. How it is should be built, De qué manera iba a ser construido, pieces of furniture, qué tipo de muebles debería de tener ahí, and brothers, the skins that have to be used, los tipos de pieles que se iban a usar, the foundation. el tipo de fundamento. And Jesus knew that that tabernacle Y Jesús sabía que ese tabernáculo represented totally himself.
lo representaba a él completamente. Because, brothers and sisters, they were worried about the 10 commandments that condemned them. Hermanos, ellos estaban preocupados en aquel tiempo por esos 10 mandamientos que los condenaban a ellos. But the tabernacle, that was the grace that pointed to the Messiah, because Pero ese tabernáculo que significaba la gracia y estaba apuntando hacia ese Mesías, he was the door. The tabernacle had only one door. porque Jesús era esa puerta y el templo solamente tenía una puerta. And Jesus knew that door represented him. Y Jesús sabía que la puerta de ese templo lo representaba a él. Brothers, when he's talking the beginning at Moses, he could have said disciples. Entonces aquí cuando él dijo, y comenzando desde Moisés, él estaba hablando ahí con sus discípulos. You've read Él les estaba diciendo, ustedes han leído de mí. how this tabernacle was made. Ustedes han leído la manera en que este tabernáculo fue construido. That there had to be one door, Que solamente puede tener una puerta. one entrance. Solamente una entrada. And I am the door. Y yo soy esa puerta. I am that entrance. I have to die. Yo soy esa entrada. Yo tuve que morir. I have to shed my blood. Yo tuve que derramar mi sangre. Because if not, there's no entrance Porque si no hubiera hecho eso, entonces no habría entrada hacia ese templo into the kingdom of God. o hacia el reino de Dios. And you just can't go that way. There's a burning altar. Ve, y no pueden entrar por cualquier lado. Allí al frente de esa entrada o justo donde está esa entrada, allí hay un altar de ofrenda. There has to be a sacrifice on the altar. Y un sacrificio tiene que ser ofrecido sobre ese altar. And I am that sacrifice. Y yo soy ese sacrificio. And there is a lever. And you have to be washed. You have to be Y hay un lavatorio y tienen que ser lavados ahí. washed Tienen que ser limpiados from your sin. de todos sus pecados. Because you can't enter into the Holy of Holies Porque no pueden entrar al lugar santísimo without that sinless blood of Jesus Christ. sin tener esa sangre sin pecado del Señor Jesucristo. Brothers, I'm just expressing, but Jesus Christ started some way. Hermanos, yo solamente estoy expresando rápidamente lo que el Señor Jesucristo les estaba explicando en ese momento. And he told those disciples, all you knew, all these Pharisees know, Y él estaba diciendo a sus discípulos, lo único que estos fariseos saben, is just the badger skins and ellos solamente conocen de esas pieles de animales que fueron puestas en el templo, all of these things, y conocen los muebles que hay ahí, todas estas cosas, but they don't know it pointed to me. pero no tienen el entendimiento de que eso estaba apuntando hacia mí. That is why he started at a beginning point. Por eso es que él comenzó diciéndoles ahí en el versículo 17, dice, y comenzando desde Moisés, Expounded. Él les estaba explicando, estaba expandiendo más su palabra, Everything. The Bible says todo lo que tenía que ver con su resurrección y lo que les dijo. he expounded unto them. Mire lo que dice más adelante, dice, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En inglés dice, les expandió más las escrituras. He was not just teaching brothers and sisters or lecturing to them. Él no solamente estaba caminando con ellos, dándoles una cierta lección de su palabra. He was expounding unto them. Él estaba expandiéndoles la palabra que habían recibido. In all the scriptures, Dicen todas las escrituras the things concerning himself. lo que de él decían. And look at the generation today. Y mire usted la generación de este día. Brothers, they want to stay in the tomb that is sealed. Ellos quieren quedarse allí con esa tumba que fue sellada.
They don't want the Spirit of God to open the tomb, break the seal. Ellos no quieren que el Espíritu de Dios abra esa tumba o que rompa ese sello Open the scriptures for our day and our time. para mostrarle las escrituras que Dios ha dejado para este día y para este tiempo. They either want to live in the dark ages Ellos quieren seguir viviendo en esas edades oscuras or under Brother Branham's ministry, o quieren quedarse solamente con el mensaje del hermano Branham or just go as far as Brother Jackson has come, o solamente quieren quedarse con el mensaje que trajo el hermano Jackson, but they won't open any further. pero no quieren abrir su corazón a algo más profundo. Brothers and sisters, Jesus Christ didn't just stay there. Y tenemos que entender que Jesucristo no solamente se quedó ahí en esa tumba. The Bible says he came out and he expounded the word of God. Mire lo que la Biblia dice que él salió de esa tumba y vino a sus discípulos y les expandió la palabra de Dios. He opened the scriptures Él vino y les abrió aún más las escrituras to tell the people. para decirle a su pueblo. And this generation, the Holy Ghost will do the same thing. Y yo le digo a esta generación también, el Espíritu de Dios ha venido para darle más a su pueblo. Do you see what's happening in the Middle East? ¿Acaso ha estado poniendo usted atención a lo que está ocurriendo en el Medio Oriente? Can you see the conditions taking place? ¿Puede ver las condiciones que se están cumpliendo? And my brothers and sisters, our God is getting his bride ready. Y sabemos que Dios está preparando a su novia, Because we are waiting for the second coming of Christ. porque hemos estado esperando por la segunda venida de Jesús. Brothers, these disciples, they never expected this. Y los discípulos de Jesús no se esperaba nada de esto. Brothers and sisters, who is this man Ellos decían, ¿quién es este hombre that knows what he's talking about? que sabe de lo que está hablando? And my brothers and sisters, he expounded all the scriptures. Pero él vino y les expandió todas las escrituras. Brothers, I can see him how he's taking piece by piece of the tabernacle. Y hermanos, yo casi puedo ver de qué manera él comenzó a explicarles parte por parte lo que significaba cada una de esas áreas del tabernáculo y de esas cosas. You know, the tabernacle, it had a foundation. Usted sabe, el tabernáculo estaba parado o puesto sobre un fundamento. Built with only silver blocks. Y ese fundamento estaba construido solamente de bloques de plata. Brothers and sisters, that were made from the redemption money given by the people. Eso fue construido con el dinero de la redención que el pueblo entregó. Because, brothers, we are built upon the rock Jesus Christ. Y hermanos, nosotros hemos sido construidos sobre la roca Jesucristo. He was our sacrifice. Él fue nuestro sacrificio. And my brothers and sisters, you know how many times even Brother Branham has spoken. Y usted sabe, muchas veces inclusive el hermano Branham habló. What manna do you want to eat? You want to Él les hacía la pregunta, ¿qué maná quieren ustedes comer? eat the manna that fell outside the camp? ¿Ustedes quieren comer el maná que caía fuera del campamento? That, brothers and sisters, by the end of the day, there were worms in it. Y la Biblia dice que al final del día en ese maná había gusanos. Brothers and sisters, that was good for outside the camp. Y bueno, eso estaba bien para la gente fuera del campamento. But he said the manna that was taken and put in the Holy of Holies, Pero la Biblia dice también que el maná que era juntado y era puesto dentro del lugar santísimo, it was there, it stayed fresh. dice que ese maná permanecía fresco. Brothers and sisters, there was no worms in there. Ahí no había gusanos en ese maná. And anytime the priest that went into that Holy of Holies Y cada vez que ese sacerdote entraba a ese lugar santísimo, and he was hungry, he y si él tenía hambre, could feed of that manna él podía alimentarse de ese maná, that never went spoiled. que nunca se echaba a perder. It stayed under the presence of the Shekinah glory. Siempre estaba ahí debajo de la presencia de la chequina de Dios.
Brothers and sisters, Jesus could have told those disciples. Quizás Jesús les mostró eso a sus discípulos. He's sitting and listening in that Pharisaical church out there. Quizás Él les dijo, ustedes se sentaron a escuchar a esa iglesia farisea ahí. And all they're eating is the manna that fall on the outside. Y lo único que ellos están comiendo es ese maná que cae en la parte de afuera. Why don't you taste the manna that's on the inside? ¿Por qué no prueban ustedes del maná que está dentro? In the Shekinah glory, En la gloria, la Shekinah de Dios. hidden manna of God's word. Ese es el maná escondido de la gloria de la palabra de Dios, perdón. That is what God sent a servant in this generation to bring the hidden manna of God's word. Por eso es que Dios envió a un séptimo mensajero durante este tiempo para traer ese maná escondido directamente de la presencia de Dios. For our day and our time. Ese maná para nuestro día y para nuestro tiempo. That is why you don't stay with that introductory message. Por eso es que usted no puede permanecer solamente con ese primer mensaje de introductorio. But you see what God has got for this time. Pero usted puede ver lo que Dios está entregando para este tiempo. Brothers and sisters, the unbelieving world, they were outside the tabernacle. Hermanos, ese mundo incrédulo está allá afuera, fuera del tabernáculo. And they were under the light of the moon or the sun. If it was a cloudy day, there was Y ellos están debajo de la luz de la luna o debajo de la luz del sol, aunque la Biblia dice que es un día nublado. basically no light. Y en un día así es básicamente como cuando no hay mucha luz. But if you came into the tabernacle, Pero si usted entra al tabernáculo, and even if you came into, brothers, the holy place where the menorah was, inclusive si usted entra a ese lugar santo donde se encuentra la menorá, it was under candlelight, ahí dice que ese lugar se iluminaba por la luz de las velas. and if the oil went down, the light would go basically down. Y también dice que si el aceite se acababa, entonces esa luz ahí dentro de ese lugar se extinguía. But brothers and sisters, in that holy of holies, Pero en ese lugar santísimo, where Jesus Christ was represented, el cual representaba al Señor Jesucristo, that light never got dimmed. esa luz nunca disminuía. That is why, brothers and sisters, we have to realize man has wanted to keep Jesus in the tomb. Y por eso tenemos que entender que los hombres, ese es el motivo por el cual los hombres han querido o deseado que Jesús permanezca dentro de esa tumba. The Catholic Church wanted to keep Jesus in the dark ages. La Iglesia Católica, ellos trataron de mantener a Jesús en la oscuridad durante esas edades oscuras. But God sent the reformers Pero Dios envió a esos reformadores to unwind the word of God para que ellos revelaran la palabra de Dios o la desataran. and therefore a messenger had to come in this hour to be able to take all the word of God and say, Y lo mismo ocurrió durante este tiempo. Dios envió a un mensajero que tomó toda la palabra de Dios it's evening time y él vino y nos dijo, ya es el tiempo de la tarde and this is the light for this hour. y esta es la luz que se necesita para esta hora. But it doesn't stop there. Pero eso no paró ahí. The word of God does say at this hour of time, La palabra de Dios dice que durante este tiempo, esta hora, there is to be given to the church a sevenfold light a la iglesia se le dará 7 veces la luz de la revelación of our time and our day. para nuestro tiempo, para nuestro día. Because we realize God is progressing that. Y nos damos cuenta porque esa es la manera en que Dios continúa avanzando. But where do you want to stop? Sit under the moonlight? Pero, ¿cuál es su decisión? ¿Usted quiere parar y sentarse bajo la luz de la luna? Sit in the tabernacle, the open court? ¿Usted quiere sentarse allí en esos atrios allí fuera del tabernáculo, en la corte externa? Go into where the menorah is? ¿O quiere usted entrar al lugar santo donde se encuentra la menorá?
or go right into the Shekinah glory, ¿O quiere usted entrar directamente a donde está la Shekinah de Dios? where the Holy Spirit is taking the truth of God's word and giving the light for the day and time. Es el lugar donde el Espíritu de Dios está tomando su verdad y está trayendo luz a través de su palabra. Brothers and sisters, I have to say, Jesus Christ, He's expounded to them. Aquí vemos, Jesucristo dijo, la Biblia dice que Él les expandió las Escrituras. Brothers, the Bible says, beginning at Moses Y luego la palabra de Dios dice, comenzando desde Moisés. and all the prophets. Dice, y siguiendo por todos los profetas. How much time you need to talk about Isaiah, Jeremiah, brothers and sisters? Oh, Jesus didn't have the time. ¿Se imagina usted Jesús, si Jesús quería hablarles de Jeremías, de Isaías? Yo creo que Jesús no tuvo suficiente tiempo para hablar de cada uno de ellos. And all the scriptures concerning himself. Dice, les declaraba o les expandió en todas las escrituras lo que de él decían. He didn't go even to the prophetic things that are happening, but he was saying, Él ni siquiera habló de algunas cosas proféticas, pero sí él tuvo tiempo de decirles, this is not on. You walk and you are sad. esto no está bien con ustedes, que estén caminando y estén tristes. You think, well, all hope is gone. Ustedes piensan que toda esperanza desapareció. All the scriptures been saying, I won't stay in that grave. Cada una de estas escrituras han estado hablando de mí y les han estado diciendo que yo no me iba a quedar en esa tumba, I will resurrect, because que yo iba a resucitar. Leviticus 23 said, on Levítico 23 dice, the day of the morrow, you must wave the barley offering. dice, desde el domingo por la mañana tú tienes que mecer la ofrenda. Brothers and sisters, when Jesus was rising, Hermanos, cuando Jesús resucitó, the farmers and the Pharisees, they were taking that bunch of sheaf offering, los fariseos y los saduceos, en ese momento ellos estaban tomando esas gavillas para ofrecerlas and they were giving to the priest to wave y se le daban al sacerdote para que las meciera, up and down. arriba y abajo, arriba y abajo. They didn't know what it symbolized. Ellos ni siquiera sabían cuál era el simbolismo de esa acción. That the man that you put to sleep in the grave this way, Para el hombre que ustedes acaban de poner en una tumba, que está ahí en esa tumba, is going to rise. el significado de lo que ustedes hacen significa que ese hombre va a resucitar. And that wave was symbolizing, brothers, the resurrection. Y es el mecer, esa ofrenda arriba y abajo, significaba esa resurrección. On the day after the Sabbath. Y el día después del sábado And Jesus could have said them, es cuando él iba a resucitar. don't you know Por eso Jesús les estaba diciendo, ¿acaso no sabéis that I am that wave offering? que yo soy esas gavillas que están siendo ofrecidas, esa ofrenda? Brothers and sisters, the first fruits, he was the first one. Hermanos, él fue esos primeros frutos. And my brothers and sisters, Él fue esas primicias. you see, he continued to talk to them. Y aquí podemos ver, él continuó hablando con ellos. He continued to explain to them. Él continuó explicándoles cosas. And one day, in this Laodicean church age, Y un día, en este tiempo de la edad de la Odisea, what would the Holy Spirit be doing? ¿qué cosas estaría haciendo el Espíritu Santo? Look at the religious world. They just stop at John 3:16. Mire usted el mundo religioso, ellos solamente están hablando todo el tiempo de Juan 3:16. And they can't go any more. And I have to say Y there's no pueden ir más allá de eso. nothing wrong with that scripture. Y por favor no me malentienda, no hay nada de malo en esa escritura. It's the door. But you don't stand at the door Esa es una puerta, pero usted no solamente se queda parado a la puerta throughout your life. y con eso usted vive su vida así, parado junto a esa puerta.
Brothers and sisters, you have to enter into that Shekinah glory. Usted necesita entrar hasta que llegue al lugar donde se encuentra la Shekinah de Dios. And so we have to understand. Y eso es lo que debemos de entender. Brothers and sisters, he expounded to them. Lo que la Biblia dice, que Él les expandió las Escrituras. Brothers and sisters, that was a very silent audience for Jesus Christ. Hermanos, esa fue una audiencia bastante callada para Jesucristo. But brothers, something was happening inside that heart. Pero yo creo que algo estaba ocurriendo dentro del corazón de esos hombres. So, they come to, the evening is getting down. Entonces continúa la historia y dice que estaba cayendo ya la noche. And Jesus is making as if he has to go further. Y Jesús hizo como que él iba a continuar su camino más adelante, hacia otro lugar más adelante. And they say, you know what? This conversation, you don't even know how interesting it is. Y ellos le dijeron, ¿sabes qué? Esta conversación es bastante interesante. Please abide with us, talk all night. Por favor, quédate con nosotros. Hay posada para ti, para que pases la noche. You got the whole night, talk with us. Y quédate con nosotros, podemos seguir platicando toda la noche. Jesus made as if he wants to go. Jesús hizo como que él se quería ir, necesitaba continuar caminando. The Bible says they constrained him. La Biblia dice que ellos le impidieron que se fuera. To abide. O lo convencieron de tal manera que casi lo detenían para que no se fuera. And my brothers and sisters, whatever they gave the bread. But you know, the Lord Jesus Christ, he had a certain way. Y luego ellos sacaron el pan para pues ofrecerlo, ¿verdad? Como una manera de seguir la conversación ahí. Pero usted sabe, Jesús tenía una manera muy peculiar de partir el pan. To break the bread. It's not a denominational way. Y créame, eso no es la manera denominacional en lo que las denominaciones lo hacen. Holy Ghost children have a certain way to understand when the word of God is broken. Los hijos de Dios llenos de su Espíritu Santo tienen una manera muy especial de reconocer cuando la palabra de Dios está siendo impartida, cuando su verdadera palabra está siendo impartida. And he no doubt said prayers first and broke that bread when he broke. Y sin duda alguna yo creo que él hizo una oración antes de partir el pan y luego él partió el pan. The bread. The Bible says that eyes were open. Y cuando él partió el pan, allí es donde dice la Biblia que sus ojos de ellos fueron abiertos. And he vanished. Y luego él se desapareció, se desvaneció de entre ellos. Brothers and sisters, because Jesus Christ, when you are seen by the revelation of his word, he doesn't have to stay too long. Hermanos, Jesucristo, cuando él ha sido visto a través de los ojos de la revelación, él no necesita quedarse mucho tiempo ahí. When he says, behold, I stand at the door and knock. La Biblia dice las palabras de Jesús cuando él habló y dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Whosoever openeth, I'll come in and I will sup. Quien quiera que abra, entraré a él y cenaré con él. And my brothers, you just open something out of God's word. Hermanos, a veces él viene y abre, muestra algo de su palabra. And thereafter, your mind opens up. Y después de eso, su mente de usted se abre, recibe la revelación. And so, brothers and sisters, they do not know what to do. Y hermanos, ellos no sabían qué hacer. And it says, and they said one to another. El hermano está leyendo ahora de Lucas 24, versículo 32, dice, y se decían el uno al otro, Did not our hearts burn ¿no ardía nuestro corazón en nosotros within us while you talked with us by the way? mientras nos hablaba en el camino? Brothers, what made their hearts burn? Hermanos, ¿qué fue lo que causó que sus corazones ardieran? They had not eaten curry powder
No es porque ellos comieron algo bastante picoso or some fresh chicken. o porque comieron un pollo bastante delicioso. No. No. Brothers and sisters, it caused their heart to burn. The scriptures were being opened. Lo que causó que sus corazones estuvieran ardiendo fue que las escrituras les fueron abiertas a ellos. And my brothers and sisters, look at it the day we live in. Y mire usted el día en el que estamos viviendo hoy. Brothers and sisters, the world at large, as I said, there's so many programs, and I got nothing against what they do at that time. El mundo secular religioso el día de hoy tiene tantos programas en la iglesia y yo no estoy diciendo que todos ellos son malos, But sometimes you can just see through how, brothers and sisters, artificial it is. pero muchas veces usted puede darse cuenta qué tan artificial son esas reuniones. But these disciples, didn't our hearts burn while he talked? Pero estos discípulos dijeron que acaso no ardían nuestros corazones mientras él nos hablaba With us, by the way. y cuando nos abría las escrituras en el camino. And while he didn't have a Bible in his hand. Y ve, aquí la Biblia no dice que ellos tenían una Biblia en sus manos, But while he opened to us the scriptures. pero aquí ellos dijeron, dice, y cuando nos abría las escrituras. Brothers, that is why the word of God is so important. Hermanos, este es el motivo por el cual la palabra de Dios es tan importante. Brothers and sisters, because that's the foundation that you stand upon. Porque ese es el fundamento sobre el cual usted está parado. That's the truth that will take you through everything in this life. Esa es la verdad que caminará con usted por cada situación que usted pase en esta vida. All the other things are wonderful and fantastic, Todo lo demás es fantástico, hay cosas grandiosas ahí, maravillosas. but brothers and sisters, when the chip is down, Pero hermanos, cuando la prueba that viene, is why when Jesus Christ was there, what could he tell his disciples? ve, por eso es que Jesucristo tuvo que venir a ellos. ¿Qué cosas les dijo él a sus discípulos? To take them out of their despondency. Para cosas que los sacaron a ellos de esa depresión, de esa tristeza en la que ellos se encontraban. Brothers, he pointed them to all that Moses had said in all the scriptures. Hermanos, él les apuntó a su palabra, a todas las cosas que Moisés habló de él y los otros profetas. And imagine they walked 50, 60 miles, brothers E imagínese usted, ellos caminaron 50 o 60 millas, and sisters, or whatever mileage, o cuantas millas hayan sido. brothers and sisters. And as soon as Jesus disappeared, Y así, tan pronto como Jesús desapareció, they shut the door and said, "We're going back." ellos cerraron la puerta y dice que ellos dijeron, vamos a regresar. That lets us know, brothers, they couldn't keep the joy inside of them. En otras palabras, eso nos da a entender que ellos no podían contener su gozo. When God revelates His word to you, Cuando Dios viene y le revela su palabra a usted, you don't sit in your room locked up usted no va y se sienta en su cuarto y se encierra ahí. and say, "Well, brother, I saw this. There's something inside." Y usted dice, bueno, Dios, usted sabe, hermanos, Dios me mostró algo aquí. No, hay algo dentro de usted That begins to make the difference. que comienza a causar, a hacer un cambio en usted. I haven't seen this before. Oh, Señor, yo no había visto esto antes. This is something new that I've heard. Esto es algo nuevo que apenas estoy escuchando. And my brothers and sisters, it sets a spark and a joy Y hermanos, eso trae una chispa, un gozo inside your dentro de su corazón. heart. Because you have to realize Porque usted tiene que entender, this is talking about the first coming of Christ. esto estaba hablando de la primera venida de Cristo. We don't have the time, but there's a lot concerning the second coming of Christ. Y no tenemos mucho tiempo, hay muchas cosas que hablar acerca de su segunda venida. So they returned. Pero la Biblia dice que ellos regresaron de donde vinieron. Brothers, when they returned, Y hermanos, cuando ellos regresaron, dice versículo 33, levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén. they gathered together Dice, cuando ellos regresaron, ellos se reunieron.
amongst the disciples. entre todos los discípulos. And brothers and sisters, Jesus Christ is once again going to do the same thing. Then he opened their understanding that they might understand the scriptures. Versículo 45 de Lucas 24 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Brothers and sisters, Jesus had disappeared from there. He'd come to Jerusalem. The two disciples have come. Hermanos, Jesucristo había desaparecido, ellos habían salido de Jerusalén en ese camino. They are just all talking and Jesus appears. The doors are locked. Y bueno, dice que cuando ellos regresaron a Jerusalén estaban hablando con los discípulos y ahí estando las puertas cerradas, dice que Jesús se apareció en medio de ellos. And said unto them, thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer. Versículo 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese and to rise from the dead the third day. Y resucitase de los muertos al tercer día. Brothers and sisters, he took the word of God and he opened the word of God and said to them, Hermanos, él tomó la palabra de Dios y les dijo, thus it is written. Así está escrito. The brothers and sisters, Jesus Christ has to suffer. De que el Cristo tenía que padecer. And to rise from the dead. Y resucitase de los muertos. My brothers and sisters, we have to understand also in this day that we're living in. Hermanos, tenemos que entender que en este día en el que vivimos, there are certain scriptures that have to be fulfilled for our day and our time. Hay ciertas escrituras que tienen que cumplirse para nuestro día y para nuestro tiempo. And if those scriptures are not fulfilled, y si esas escrituras no se cumplen, brothers and sisters, Jesus is not coming back again. Entonces Jesús no puede venir todavía. The religious world can tell us. El mundo religioso puede decirnos muchas cosas. Well, you know, Jesus can come anytime. Ellos dicen, Jesús puede venir en cualquier momento. Brothers and sisters, he can even come tonight or today. Inclusive él puede venir esta noche o el día de hoy. But brothers and sisters, we know there's a Zechariah war to be fulfilled. Pero sabemos que hay una guerra de Zacarías que tiene que ser cumplida. We know there's in Ezekiel 38 and 39. Hay una guerra que se nos habla ahí en Ezequiel 38 y 39. We know there's a seventh seal to be broken. Sabemos que el séptimo sello tiene que ser roto. And the Holy Spirit in this hour is still will open those scriptures to our mind to tell us. Pero el Espíritu Santo aún en este tiempo, en esta hora, está aquí para abrir nuestros ojos a esas cosas, para decirnos cuándo es el tiempo correcto. This is what is to happen. Él ha venido para decirnos, estos son los eventos que tienen que ocurrir. And my brothers and sisters, as is with the disciples there, he speaks to them and he tells them. Versículo 49, Jesús estaba hablando con sus discípulos. And behold, I send the promise of my Father upon you. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. But tarry ye in the city of Jerusalem. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Until ye be endued with power from on high. Hasta que seáis investidos de poder de lo alto. The ascension, and my brothers and sisters, we know the next thing was he ascended into heaven. Y sabemos que lo que ocurrió después fue que él ascendió o subió al cielo. Now, my brothers and sisters, the point that we are looking at this morning y el punto al que estamos mirando esta mañana is to be able to see that the Word of God, Jesus Christ, es que podamos ver que la palabra de Dios, Jesucristo, brothers and sisters, he was not a person that was tutored. Él no fue una persona que fue instruida The religious order of that day. Por los órdenes religiosos de aquel tiempo. And was spoken and said, well, you know what? The Messiah is going to come. And when he comes, he's going to be the king. And he's going to get rid
of all the Romans that are here. Él no se paró ahí él a decir, ¿saben qué? El Mesías que va a venir, él va a reinar sobre ustedes y él se va a deshacer de estos romanos que los acosan. And then we're going to be living very happy ever after. Y después de eso vamos a vivir una vida muy felices. But when Jesus came, my brothers and sisters, Pero cuando Jesús vino, and he reiterated in the Word of God over and over again, él reafirmó lo que la palabra de Dios nos dijo una y otra vez. the brothers and sisters, his purpose was to come and to suffer Él dijo que su propósito era venir, era sufrir and to die, y que también iba a morir. and then after 3 days Y después de 3 días, he would rise again. él se levantaría una vez más. And my brothers, there would be an empty tomb. Y que habría una tumba vacía. But brothers and sisters, he pointed them back, brothers, to the scriptures throughout the Word of God, Él siempre les apuntó hacia las escrituras a través de la palabra de Dios, telling them that they needed, brothers and sisters, to recognize what is in the Word of God, Él les dijo que necesitaban reconocer lo que se encontraba en la palabra de Dios, as well as they needed to go and wait in the upper room y les dijo, y necesitan ir y esperar en ese aposento alto and receive the same Holy Ghost that he had received. para que recibieran el mismo Espíritu Santo que él había recibido. Because outside of the Spirit of God, brothers and sisters, they would not be able to understand the things of the Word of God. Porque fuera de la palabra de Dios, fuera del Espíritu de Dios, ellos no iban a poder entender las cosas que se encontraban dentro de la palabra de Dios. Brothers and sisters, all of this was written and typed out right at the beginning of time. Y todas estas cosas, hermanos, ya habían sido escritas y fueron grabadas ahí desde el comienzo del tiempo. When the children of Israel came out of Egyptian bondage, Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, salieron de la esclavitud. it was to be able to tell to the preceding generations Eso era un ejemplo, una manera de decirle a las siguientes generaciones, your salvation is going to be just like how the children of Israel were in bondage. su salvación es comparada a la manera en que sus antepasados se encontraban en Egipto con ataduras. And we were in bondage. But I Todos estábamos atados, will send a deliverer, pero les fue enviado un libertador, and he will take you out of Egypt. y él los sacará de Egipto. And then God decided to give them the oracles of the Word of God. Y Dios decidió darles los mandamientos o las enseñanzas de su palabra. But what did they do with it? ¿Y qué fue lo que ellos hicieron con eso? Brothers and sisters, for 1,400 years, Por 1400 años, they traditionalized the Word of God because ellos convirtieron en tradiciones la palabra de Dios. they did not understand the Word of God. E hicieron eso porque no entendían la palabra de Dios. They, as I said on Friday, brothers and sisters, they were interested in the washing of the pots and the pans. Hermanos, como les dije el viernes, cuando se lavaban las ollas y los sartenes, Brothers, the selling of sheep and Jesus Christ, y de la manera en que ellos vendían las ovejas, just before he could die, he took, brothers and sisters, the whip. de la misma manera Jesucristo, antes de que él muriera, la Biblia dice que él tomó ese látigo And he actually drove them out of the temple. y él sacó a todas esas personas del templo. Even my brothers and sisters, as he was going to the cross, Inclusive cuando él iba camino a la cruz, he still had these prophecies before him. él tenía estas escrituras que se iban a cumplir. So when he wakes up, when he, I would say, is resurrected, he now knows that my brothers and sisters, he's no more going to look backwards. Cuando él resucitó, él sabía exactamente que no había manera alguna de voltear a ver hacia atrás. He's going to rise and he's going to be able to go
into heaven, Él iba a resucitar y luego Él iba a ir al cielo. and he's going to send the promise of the Father. Y Él nos iba a enviar la promesa del Padre. And my brothers, that Holy Ghost will come down, Y ese Espíritu Santo desciende, viene. and the disciples will receive that Holy Spirit. Y ahí los discípulos iban a recibir a ese Espíritu Santo. Thereafter, they are going to become disciples, brothers and sisters, preaching the true gospel. Y después de eso ellos se convirtieron en discípulos que comenzaron a predicar el Evangelio. So he tells them, as he's gathered in their midst, so my brothers and sisters, A versículo 49 dice, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. as he's just left Emmaus and the true disciples have come amongst I would say, brothers and sisters, the other disciples, Entonces, regresando un poco aquí, cuando esos discípulos regresaron por ese camino de Emaús allá a Jerusalén y se reunieron con los otros discípulos, la Biblia dice que Jesús le apareció en medio de ellos. Jesus is now giving my brothers and sisters his last words to them. Allí Jesús les empezó a hablar sus últimas palabras. And my brothers, they are perplexed, they are shocked. Yo creo que ellos estaban impresionados, se encontraban en shock. They can't believe that this is Jesus Christ. Quizás ni podían creer que ese era Jesús. And then he tells them, Y luego mire lo que él les dice. brothers, you can read it. Usted puede leerlo ahí. Have you got any meat here? Él les pregunta, ¿tienen algo de carne con ustedes? And my brothers, they said, we have fish and we have some honey. Ellos le dijeron, Señor, tenemos un poco de pescado y miel. And so they gave it to him. Y se lo dieron a él. Brothers and sisters, he said, see, I'm not a ghost. Because Y él les dice, ven, estoy aquí comiendo entre ustedes, no soy un fantasma. a ghost won't eat like this. Porque un fantasma no puede comer de esta manera. And my brothers, because they were shocked that he came through the closed doors. Ellos estaban impresionados que él había entrado ahí cuando las puertas estaban cerradas. And my brothers and sisters, he did all of these things to prove to them. Él hizo todas estas cosas para comprobarles a ellos. And my brothers and sisters, 40 days later, he stands and he talks to them. Y 40 días después, él se paró allí y habló con ellos. And he gives them, my brothers and sisters, the last admonitions. Y él les dio las últimas instrucciones. And he tells them, and that repentance and remission of sins should be preached in his name. Versículo 47 les dijo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, Among all nations, beginning at Jerusalem. comenzando desde Jerusalén. Now when you read that, brothers and sisters, Cuando usted lee eso allí, hermano, it's not like a man who doesn't know what the plan of God is. esto no está hablando de un hombre que no sabe cuál es el plan de Dios. Brothers and sisters, he knows that he has activated, brothers and sisters, the kingdom of God because he shed his blood. Él sabe que el reino de Dios ha sido activado porque su sangre fue derramada. And now there can be a beginning point at Jerusalem. Y ahí es donde comienza todo. Ese es el punto de comienzo en Jerusalén. Because the blood has been shed. Porque la sangre ha sido derramada. And my brothers and sisters, he told them, repentance and remission of sins. Él les dijo aquí para arrepentimiento y perdón de pecados. Brothers, Peter had not gone to any seminary anyway. Hermanos, no es como que Pedro fue a algún seminario en algún lugar. He could have said, Lord, you know what, this word is too large for me. Quizás Pedro pudo haberle dicho, Señor, ¿sabes qué? Esta palabra es pues muy grande para mí. And it is remission of sins. I don't know what it is. Y eso de remisión de perdón de pecados, no sé a qué te refieres con eso. And my brothers and sisters, but yet, as he stood, brothers and sisters, on the day of Pentecost, Pero cuando él se paró allí en ese día de Pentecostés, brothers and sisters, down in the temple, the ceremony of the day of Pentecost had come.
Allá en el templo había llegado el tiempo de la celebración del día de Pentecostés. Brothers and sisters, which is, you must take 2 barley loaves of bread, La cual se trata de tomar dos piezas de pan, brothers and sisters, and you have to give it to the priest, y usted se las tiene que dar al sacerdote, and they will take it and they will burn it in the fire. y ellos tomaban eso y lo quemaban en el fuego. And my brothers and sisters, while they were still performing that ceremony, Mientras ellos aún estaban llevando a cabo esa ceremonia, the disciples were in the upper room. los discípulos se encontraban en el aposento alto, And my brothers and sisters, the Bible says tongues of fire came down y la Biblia dice que lenguas de fuego descendieron sobre ellos and took, I would say, the nature of these men. y tomaron la naturaleza de estos hombres. And the Bible says, I will baptize you with the Holy Spirit and fire, La Biblia dice, yo os bautizaré con el Espíritu Santo y fuego, and changed their nature, y cambiaré su naturaleza. because that is what that ceremony symbolized. Eso era lo que simbolizaba esa ceremonia. Down, they were following all the tradition. Mientras acá, en este otro lugar, ellos estaban siguiendo, celebrando tradiciones. And my brothers and sisters, up till today, Y si traemos eso al día de hoy, I will have to say, brothers, when those people asked Peter, what must we do to be saved? cuando esas personas le preguntaron a Pedro, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Peter didn't scratch his head and said, you know what, please ask somebody else that's a little bit more educated. Pedro no se rascó la cabeza y les dijo, ¿saben qué? Pregúntenle a alguien más que esté mejor educado que yo. He said, men and brethren, repent Él les dijo, hermanos y hermanas, and be baptized in the arrepiéntanse y bautícense name of the Lord Jesus Christ. en el nombre del Señor Jesucristo. Brothers and sisters, he didn't say be baptized in the name of Father, Son, and Holy Ghost, Él no les dijo, bautícense en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, because he knew what their name was. porque él sabía, tenía la revelación de cuál era ese nombre. Because the Lord Jesus said that repentance and remission of sins, that's water baptism, should be preached in his name. Versículo 47, les dijo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. They knew what his name was. Ellos sabían cuál era su nombre. Among all nations, Dice, entre todas las naciones, beginning at Jerusalem. comenzando desde Jerusalén. Brothers, the gospel, the true gospel, started 2,000 years ago Hermanos, el verdadero evangelio comenzó hace 2000 años atrás, in Jerusalem. allí en Jerusalén. We're living in Laodicea. Ya estamos viviendo en la edad de la Odisea. It's the ending time. It's the end time. Este es el tiempo final. That is why God had to send a messenger Por eso es que Dios tuvo que enviar a un mensajero to return the true gospel back to us, para regresarnos ese verdadero evangelio a nosotros, so that we'll be baptized right, para que pudiéramos bautizarnos de la manera correcta, so that we'll know there's one God, para que supiéramos que solamente hay un Dios, so that we won't feast on the manna on the outside of the tabernacle, para que no continuáramos alimentándonos de ese maná que caía fuera del tabernáculo, so that we'll know the tomb has been opened, para que supiéramos que la verdad estaba siendo abierta. and my brothers and sisters, Jesus said, then the end shall come, Y Jesús dijo, y entonces el fin vendrá, when the true gospel is preached again. cuando el verdadero evangelio sea predicado una vez más. And my brothers and sisters, Jesus Christ told to them, this gospel, this true gospel, must be preached amongst all nations. Y aquí Jesús les dio el mandamiento, les dijo, este verdadero evangelio debe de ser predicado entre todas las naciones. It started amongst the Jews Esto comenzó entre los judíos, for the first 20 years, estuvo ahí por los primeros 20 años. when they, I would say, refused it.
Y cuando ellos lo the rechazaron, gospel was given to the Gentiles. entonces el evangelio le fue dado a los gentiles. And through 7 church ages, Y por 7 edades, a través de 7 edades de la iglesia, the gospel has been preached. el evangelio ha sido predicado. And we live here today. Brothers and sisters, God had to restore the true word of God back. Y inclusive nosotros que vivimos en este día, Dios tuvo que restaurar su verdad para este tiempo. Not through Benny Hinn, Él no lo hizo a través de Benny Hinn not brothers and sisters through any of these fantastic preachers. o ninguno de estos otros predicadores maravillosos. No matter how talented, how great, or what they did, No importa qué tan talentosos o impresionantes o lo que ellos hayan hecho, they had no message. ellos no recibieron un mensaje. They all ran and built their synagogues and their buildings Todos ellos corrieron a construir sus sinagogas y sus grandes edificios and their empires. y sus imperios. And people still do it today. Y las personas continúan haciendo lo mismo el día de hoy. They want a badge. Ellos quieren algo que los identifique. They want an icon. They want something. Ellos quieren ser reconocidos, quieren algo. Brothers, what is the meaning of all of that to what Jesus did for you? Hermanos, ¿cuál es el significado de todo eso comparado con lo que Jesús hizo por usted y por mí? That He shed His innocent blood. It is finished. Ve, Él derramó su sangre inocente, Él completó la obra. It's not in the tomb. Él ya no más está en esa tumba. Send the Holy Spirit down to Él ha enviado su Espíritu Santo para nosotros, come inside your heart, revelate your heart, para que venga dentro de nuestros corazones y nos revele su palabra. and show you the end picture for this hour. Él ha hecho todo eso para mostrarle la fotografía final para este tiempo. And my brothers and sisters told us, Isaiah 52:8, Él nos dijo, Isaías 52:8, Zion will be brought back. There'll be a ministry in this hour. Sión será traída de regresa y habrá un ministerio para esta hora, That will take the word of God and break it. que tomará la palabra de Dios y la partirá, la entregará To the people a las that's personas living at this hour of time. que están viviendo en esta hora y en este tiempo. And my brothers and sisters, no, the Holy Ghost now will not say, well, it must beginning. It's the ending. Y hermanos, el Espíritu Santo de Dios no va a venir a decirnos en este tiempo, oh, todo está comenzando. No, Él va a venir a decirnos, ya estamos en el tiempo final. It's the finishing. Esto es el final de todo. And my brothers and sisters, but the true gospel has to be you. When it's repentance, it's Ve, pero el verdadero evangelio tuvo que ser entregado nuevamente. not you, I would say, going there and saying, Lord, all the time, well, you know, so much of wrong I did. Ahora, cuando dice aquí que para arrepentimiento, no significa que usted tiene que decir cada vez, oh Señor, hice algo mal, me arrepiento. Which is true. When God convicts you, you'll know that in your heart. Aunque eso está bien, cuando usted hace algo mal y Dios le trae convicción de lo que hizo, eso es normal, está bien. But God is interested in that sin nature, that sin of unbelief. Pero lo que Dios está refiriendo con esa palabra arrepentimiento es a esa naturaleza pecaminosa, a ese pecado de incredulidad. That only the pure, sinless blood of Jesus Christ can cleanse. Que solamente la sangre pura del Señor Jesucristo puede limpiar. And when your heart is cleansed by the blood of Jesus Christ, Y cuando su corazón ha sido limpiado con la sangre del Señor Jesucristo, it makes room for the Holy Spirit to come and dwell in. eso viene y crea lugar para que el Espíritu de Dios venga y habite en usted. And when the teacher comes inside your heart, Y cuando el Maestro viene a su corazón, he will guide you just as Jesus Él lo guiará, así como Jesús started from Moses. comenzó mostrándole a sus discípulos, hablando desde el tiempo de Moisés And all the prophets. y todos los profetas. And my brothers and sisters, show us the day, the time,
and hour we live in. y nos mostrará el día, el tiempo y la hora en la que estamos viviendo. Look at the church world today. Mire usted el mundo religioso el día de hoy. They've closed all these pages in the Word of God. Ellos han cerrado todas estas páginas de la palabra de Dios. And yet, brothers, when they talk to you, they act like a great professor. Pero cuando ellos hablan con usted, ellos actúan como un gran profesor. They know every page in the Word of God. Parece como que ellos conocen cada página de la palabra de Dios. They know every scripture. Ellos conocen cada escritura. But you just take one little scripture and place it before them. Pero si usted toma una pequeña escritura y se las pone allí a ellos not interested. A ellos no les interesa eso. But nonetheless, brothers and sisters, we have to understand Pero tenemos que entender, this black book has been given to us. este libro negro nos fue dado a nosotros. God has said, go into all the world. Dios dijo, vayan por todo el mundo. Brothers and sisters, in Matthew it said, teach all nations. Allí en Mateo dice, enseñar a todas las naciones. Brothers and sisters, it says, preach in his name among all nations, Y beginning aquí dice, predicad en su nombre entre todas las naciones. at Jerusalem. Dice, comenzando desde Jerusalén. Brothers, when Jesus went off the scene, Hermanos, cuando Jesús fue quitado de la escena, an apostle that never, brothers and sisters, seen what Jesus has done, un apóstol que nunca había visto lo que Jesús había hecho, never heard the commission, nunca le fue dado el mandamiento, but he was taken into the Arabian desert. pero él fue llevado a ese desierto árabe, And for whatever period of time he y por 3 años o cualesquiera que haya sido el periodo de tiempo que él estuvo ahí, stayed in the desert, él se encontraba ahí en ese desierto. 3 years. Digamos que fueron 3 años. My brothers and sisters, God inspired his mind Dios vino e inspiró su mente. that he could write 14 epistles. Él escribió todas estas epístolas. And when he came out, he wrote to the Ephesian church as well as the Colossian church. Cuando él salió de allí, él escribió a la iglesia de los Efesios y también a los Colosenses. He said, if ye then be risen, El hermano ahora está leyendo de Colosenses capítulo 3 y versículo 1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo. but still don't look there while, here's the open tomb, all of that. He said, now, if you are risen. Él no dijo, bueno, si hubo testigos que vieron que esa tumba se abrió. No, dijo, si ustedes habéis resucitado con Cristo. Seek those things which are above. Buscad las cosas de arriba. What is the world doing today? ¿Qué cosas está haciendo el mundo el día de hoy? Brothers, Easter is coming, or all of that. Ellos dicen, la Pascua viene, se acerca. But what are they seeking? Pero ¿qué en realidad están ellos buscando? Paul said, if you be risen with Christ, Pablo aquí está diciendo, si ustedes habéis resucitado con Cristo, seek those things which are above, buscad las cosas de arriba, where Christ sitteth on the right hand of God. donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. 2,000 years has passed. 2000 años han pasado. The Catholic Church is not seeking those things. La Iglesia Católica no está buscando estas cosas. The religious world is not seeking that. El mundo religioso tampoco. And brothers and sisters, you and I know today Y usted y yo sabemos que el día de hoy, how much of time the cell phone takes, brothers and sisters, and absorbs everything. cuánto tiempo de nuestras vidas toman esos celulares, absorben mucho tiempo de nosotros. That so little time is left Y queda tan poco tiempo to seek God in prayer, para buscar a Dios en oración, to seek Him in His Word. para buscarlo a Él en su palabra. And my brothers, when you don't draw nigh to God, Y cuando usted no se acerca a Dios, and God's not going to draw nigh to you. entonces Dios no se va a acercar a usted. But the Apostle Paul said, seek those things which are above. Y aquí el apóstol Pablo estaba diciendo, buscar las cosas de arriba. So we have to understand, when Jesus arose,
Paul's revelation is we rose with Jesus Christ. Entonces, cuando Jesús resucitó, la revelación que Pablo recibió, él estaba diciendo, nosotros también resucitamos con él. Because, brothers and sisters, he died for us, Porque él murió por nosotros, but we rose with him. pero nosotros resucitamos con él. You have been risen, or you have been raised with Christ. Hay otra versión de la Biblia que dice, ustedes han sido levantados o resucitados con Cristo. Set your hearts on things above, Establezcan sus corazones en las cosas de arriba, where Christ is, donde está Cristo, seated at the right hand of God. sentado a la mano derecha de Dios. So, brother, what does that mean ¿Y qué significa eso, hermano? for this time? ¿Qué significa para este tiempo? 2,000 years, Christ has been our intercessor. Por 2000 años, Cristo ha sido nuestro intercesor. There was a lot of names on that closed scroll. Hay muchos nombres que se encuentran en ese pergamino de la vida. That's closed seal of redemption. Ese pergamino de la redención. Jesus didn't even know how many names. Jesucristo no sabe cuáles son todos esos nombres. Father only knows how many names are there. El Padre es el único que sabe cuáles nombres están escritos ahí. But the names are becoming lesser and lesser Pero la lista de esos nombres cada vez es menor y menor. and lesser. My brothers, Jesus is seated there. Y Jesús está ahí sentado Is now realizing, y Él se está dando cuenta. Father, it's getting close. Padre, todo está llegando a su tiempo. It's getting time now. Ya está llegando el tiempo final. The last soul is going to come in. Esa última alma va a entrar. And Father, I've been here for 2,000 years. Y Padre, yo he estado aquí por casi 2000 años. I'm going to break that final seal. Voy a romper ese último sello. And Lord, down on earth, there are things, there are scriptures Padre, allí en la tierra hay escrituras. that just like the religious world is blind, Y así como el mundo religioso, ellos han sido cegados. it's going to come open. Estas cosas se van a abrir. And the Holy Spirit is going to look upon His people and say the same thing. Y el Espíritu Santo va a mirar sobre su pueblo y va a decir la misma cosa. How come you're in this sad state? ¿Por qué se encuentran ustedes en una situación triste? Don't you know where you are now at time? ¿Qué acaso no saben en qué tiempo se encuentran? Because He said, if you've been raised with Christ, set your hearts on things above. Porque mire lo que dice la Escritura, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, Where Christ is seated on the right hand of God. donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ask the religious world today Pregúntele usted al mundo religioso el día de hoy, if they ever know anything about the seals. si acaso ellos saben algo acerca de esos 7 6 sellos, seals. o esos 6 sellos. They know nothing. No saben nada al respecto. T.L. Osborne took all the seal tapes, they gave it to him. T.L. Osborne, él tomó todos esos mensajes y predicaciones que se le dieron a él de esos sellos. He brought it back and he returned and said, I don't want to have anything to do with it. Él después regresó y dijo, yo no quiero nada que ver con esto que se predicó aquí. If you have been raised, if you told him to preach an Easter message, he would have preached one of the best. Si usted le pide a él que predique un mensaje de ánimo o de salvación, él le predica a usted uno de los mejores mensajes que usted haya escuchado. But what about today? Pero ¿qué de la palabra para el día de hoy? Where is Jesus Christ the Word? ¿Dónde se encuentra Jesús, la palabra? Brothers and sisters, is still sealed in the tomb. Para ellos él aún está sellado en esa tumba.
But brothers and sisters, when that final seal is going to be broken, Pero cuando ese último sello finalmente sea roto, on this side, there's not going to be a sealed tomb. de nuestra parte, por lo menos en nosotros, no se encuentra un Cristo sellado en esa tumba, The Holy Ghost is going to anoint a church. porque el Espíritu Santo de Dios va a ungir a una iglesia, Brothers and sisters, that church is going to come alive. y esa iglesia se va a volver una iglesia viva. Brothers and sisters, because they'll know that time has now come close. Porque ellos saben o sabrán para ese momento que el tiempo está cerca. Because when that seventh seal is broken, that angel comes down. Porque cuando ese séptimo sello sea roto y ese ángel venga aquí a la tierra, After seven thunders uttered their voices, y la Biblia dice que 7 truenos emitieron sus voces, he raises his hands and he says, time shall be no longer. y él levanta su mano y él dice, el tiempo no será más. And my brothers, these scriptures won't be stayed there. Brothers and sisters, it will be to a conclusion of time. Y estas escrituras no van a quedarse nomás allí para siempre. Estas cosas se van a cumplir al final del tiempo. Brothers, when Jesus was rose from the dead, we were quickened and raised together with Christ. Hermanos, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, nosotros fuimos vivificados y levantados, resucitados juntamente con Cristo. He's no more in that tomb. Ya no hay nadie allí en esa tumba. That's why Paul says, set your affection. Por eso Pablo dice, poned vuestro afecto, dice en inglés, en las cosas de arriba. En español dice, poned la mira en las cosas de arriba. Brothers and sisters, there's something on your part to do. Hermanos, allí hay algo que usted tiene que hacer, Brothers and sisters, una tarea que usted tiene que realizar. if any bride is to be married soon, Si alguna novia se va a casar pronto, if she, brothers and sisters, has got affections on every other thing else, si ella tiene puesta su mira o su afecto en otras cosas allá afuera, somebody came, they can easily see where's your affection set if they ask questions. si alguien viene y la ve a ella, ellos pueden darse cuenta inmediatamente sobre qué está puesto su afecto, en qué está su enfoque. Well, the Bible says, set your affections La Biblia dice, poner la mira o vuestro afecto en las cosas de arriba, on things above, not on things of the earth. no en las de la tierra. Oh, brother, what are you trying to say? I must not Hermano, ¿qué está tratando de decir? prepare the meals or ¿Que no debo de preparar los alimentos supper. o la cena? We're not saying no such thing. No, no estoy diciendo tal cosa. But we're saying to realize where we are in time. Simplemente esto nos está diciendo que nos demos cuenta en qué tiempo estamos viviendo And our affections. y dónde se encuentra nuestro afecto, sobre qué está nuestra mirada. Our emotions Nuestras emociones, should be looking into the scriptures. todo eso debe de estar anclado en las escrituras, enfocado en las escrituras, For the time that we now live. para este tiempo en el que vivimos. My brothers and sisters, Hosea 6, 1 and 2 Oseas 6, 1 y 2, hermanos, said, after 2 days, dice que después de 2 días, I will revive Israel. él dice, yo resucitaré a Israel. That 2 days is drawing to a close. Esos 2 días están a punto de llegar a un cierre. No, we don't need to have a year or a month or a Y no necesitamos conocer el año o el mes date. o el We día, have to see the approximate time we're living in. pero sí debemos de ser capaces de reconocer el tiempo aproximado en el que estamos viviendo, By the conditions that are happening in the Middle East. basados en las condiciones que están ocurriendo en el Medio Oriente.
Because it's letting us know that is why the Holy Spirit today will look the same way walking with us. Ve, eso nos está haciendo reconocer en qué tiempo vivimos. Esa es la manera en que el Espíritu Santo nos está mostrando en qué tiempo vivimos. And say, how do you look at these things? Y Él nos está diciendo, ¿estás poniendo atención a estas cosas? Set your affection on things above, Poner la mira en las cosas de arriba, not on things of the earth. no en las de la tierra. For you are dead, and your life is hid with Christ. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. In God. Brothers, our life is not hid behind the best garments of the world. Hermanos, nuestra vida no está escondida detrás de las mejores ropas que este mundo ofrezca. It's not hid behind the best speeches and vocabulary. No está escondida detrás de las mejores pláticas o vocabulario que tengamos. Our life is hid in Christ. Nuestra vida está escondida en Cristo. When we are in Christ, then we will seek to reflect Christ. Si estamos en Cristo, entonces buscaremos la manera de reflejar a Cristo. And Christ is in God. Y Cristo está en Dios. And my brothers and sisters, when Christ, who is our life, shall appear, Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, it's the second coming of Christ, esa es la segunda venida de Cristo. then shall ye also appear with him Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. in glory. Brothers, imagine the greatest event that was to take place Imagínese usted el más grande evento que haya ocurrido 2,000 years ago 2000 años atrás. was missed by the majority of the religious world. El evento más grande que haya ocurrido, que pasó 2000 años atrás, fue algo que se lo perdieron la mayoría de las personas, especialmente todos esos grupos religiosos. The greatest event that is to take place, Y el evento más grande que va a ocurrir, the rapture, el rapto, is going to be missed by the majority religious world. va a ser pasado por alto por la mayoría del mundo religioso. They will never even miss you. Maybe after 6 months, they'll say, what happened? Ellos ni siquiera lo van a extrañar a usted. Yo creo que quizás unos 6 meses después ellos se pregunten, ¿qué le pasó a tal persona? To Brother Deva's house. ¿Qué le pasó al hermano Deva? You know, the bush has grown. ¿O qué está pasando en la casa del hermano Deva? Los arbustos están creciendo en su casa y no los corta. Brothers and sisters, it hasn't been painted lately. O quizás ellos no han pintado esa pared últimamente. Deva is no longer there. El hermano Deva ya no más está ahí. Brothers and sisters, what has happened to Brother Basil's house? ¿Qué pasa con la casa del hermano Basol? What's happened to Brother Tamba? ¿Qué pasa con el hermano Tamba? Because when the rapture takes place, you're not going to wait and worry about the last sweeping of your house. Porque cuando el rapto ocurra, usted no va a decir, Señor, espérame, tengo que dar una última barrida a mi casa aquí. We're going to be taken to be with our bridegroom. Vamos a ser llevados para estar con nuestro esposo. Brothers and sisters, that doesn't mean we don't keep our houses clean at this moment. Y por favor, eso no significa que no debemos de mantener nuestros hogares limpios en este momento. But we have to set our affections on things above. Pero tenemos que poner nuestra afección, nuestra mirada en las cosas de arriba, nuestro afecto. And my brothers and sisters, we have to realize the shout has already come.
Tenemos que entender, hermanos, que ese clamor ya vino. The denominations have forgot, and they don't want to know about it. Las denominaciones han decidido olvidarlo, no saben nada al respecto. Others who heard it, they call him a false prophet. Otros que lo escucharon han dicho que él era un falso profeta. The voice of the archangel is soon to be. La voz de ese arcángel va a venir muy pronto. When, brothers and sisters, that angel of Revelation 10 comes down. Cuando ese ángel de Apocalipsis 10 descienda. There's going to be 7 thunders. Van a venir esos 7 There's truenos. going to be a time slot. Time will be over. Va a venir un periodo de tiempo y luego el tiempo se va a acabar. That's the voice of the archangel. Esa es la voz del arcángel. And when that's said and done, Y cuando todo eso se cumpla, and there's a prophecies to the nations of the world, allí hay varias profecías que se van a cumplir en las naciones del mundo. the final trump is going to be sounded Esa trompeta final va a sonar to the dead. para los muertos. Sister Pat, brothers and La sisters, hermana Pat, Sister Dolly, la hermana Dolly, brothers and sisters, Brother Branham, Brother Jackson, el hermano Branham, el hermano Jackson, whatever name you can name, I'm sort of name Sister Pubedi, o cualquier hermano que usted sabe que fueron fieles a Dios, la hermana Pebi. who else? They're going to hear it first. Ellos son los que van a escuchar esa trompeta primeramente. They're going to know something has happened. Ellos van a saber que algo está ocurriendo. We are still in the preparation of the voice of the archangel. Nosotros aún estamos bajo esa preparación de la voz del séptimo ángel. And brothers, you may be having your Christmas dinner or whatever. Quizás usted se encuentre allí teniendo una cena de Navidad Somebody walking in white robes. o donde quiera que usted esté, va a venir a alguien caminando con vestiduras blancas, Just like when Jesus rose. así como cuando Jesús resucitó. Brothers and sisters, you look at the white robes and then you look at the face. Usted va a ver sus vestimentas blancas y luego va a voltear a ver a su rostro Then you recognize, brothers, there's not going to be time. y usted va a reconocer y se dará cuenta que ya no hay más tiempo. The spirit world is going to be open. El mundo espiritual será abierto. And when we see that spirit world and see the angelic world, Y cuando veamos ese mundo espiritual y veamos a ese ángel, brothers, this world, you will have to say goodbye. usted tendrá que decirle adiós a este mundo, Because God's not going to mix the world and the spirit world together. porque Dios no va a permitir que el mundo natural y el mundo espiritual se mezclen. And my brothers and sisters, I have to say, Y yo tengo que decirles, hermanos, it's going to be a wonderful time va a ser un tiempo muy hermoso for the body of Christ ahead of us. para el cuerpo de Cristo, algo que ya está muy pronto por ocurrir. And I thank God that Jesus is no more longer in the tomb. Y le doy gracias a Dios porque Jesús no más se encuentra en esa tumba. He's resurrected Él ha resucitado. and He's in us. Él se encuentra en nosotros. And my brothers and sisters, we're looking forward to that beautiful time. Y estamos esperando a que llegue ese tiempo hermoso. Let's stand to our feet today. Vamos a ponernos de pie. Heavenly Father, Padre Celestial, we are a thankful people living at this hour of time. somos un pueblo agradecido de estar viviendo en este tiempo, en esta hora. Lord, we realize we are getting closer to the hour. Nos damos cuenta, Señor, que cada vez estamos más cerca de esa hora. I pray, Lord, as we watch world events, Yo te pido, Señor, y oro que mientras observemos más eventos mundiales ocurrir, and realize, dear God, that we have to set our affections on things above. que nos demos cuenta que debemos de poner nuestro afecto en las cosas de arriba. I pray for every child that is gathered here today. Yo oro, Señor, por cada uno de tus hijos que se ha reunido aquí el día de hoy. Help them, Ayúdalos, guide them, guíalos, lead them along this way, guíalos por este camino, Señor. and let them know, dear God, that your word still stands. Y hazles saber que tu palabra aún permanece. Bless every child this day. Bendice a cada uno de tus hijos en este día. Grant them a wonderful weekend, my Father. Permite que ellos tengan una semana maravillosa.
Bless them in all things that they do. Bendícelos a cada uno en cada una de las cosas que ellos hagan. Lord, we pray for those that may not be able to be here. También, Señor, te pedimos por todos aquellos que quizás no pudieron estar aquí. Bless them as well. También te pido que tú los bendigas. And saints across the world. Y por cada uno de los santos que se encuentran alrededor del mundo, We commit all things to you now. te encomendamos a ti todas las cosas. In Jesus' name we pray. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amen. Let's sing a Amén. song to the Lord today. Y el hermano dice, vamos a entonar una alabanza para el Señor el día de hoy.